para presentaros a Rubén Vega, historiador, gran conocedor del movimiento obrero en Asturias y un gran profesor, no dicho por mí, sino por conocidos alumnos míos que lo ponen por las nubes, y Anita Sirgo, Anita la de Lada, Anita la comunista, la guerrilla del tacón, y la perruca. Para mí un mito del movimiento obrero en Asturias y de las huelgas mineras del 62, que con esa mente tan lúcida que tiene, que ya quisiera yo con unos cuantos años menos, nos explicar un poco también, bueno, si quiere empezar Rubén, contándonos un poco la exposición y luego Anita sus vivencias. ¿Te parece, Rubén? Como queráis. Como empieces tú a contarnos un poco lo que estimes. Bueno, si acaso sí, explico un poco cuál es el sentido de la exposición de abajo. Además, bueno, por razones de espacio y de otras cosas, hay una serie de leyendas que no están asociadas a las fotos que deberían ir asociadas, con lo cual hay cosas que igual no se entienden como se deberían entender. Bueno, nosotros partimos primero del contacto con la evidencia de varias generaciones de mujeres de Cuenca Minera que jugaron papeles de liderazgo y que fueron claves en la solidaridad, primero en la lucha antifranquista, antes de eso también, pero abajo hay una foto de una miliciana, de Maricuela, que tiene ahora 98 años y que fue miliciana en el 36. Anita formaría parte de la siguiente generación, de los que lucharon contra el franquismo, y la propia Eva o Raquel, que está aquí, o tres forman parte de la última jornada, de la última generación que se incorporó a la lucha en ese contexto de cuencas mineras, con protagonismo de las mujeres en la resistencia, en la movilización, en la reivindicación de los derechos. Pues nosotros, a partir de ese contacto con esa realidad asturiana que teníamos más cerca y que es motivo de investigación para los que somos historiadores, lo que quisimos fue mirar a otros sitios y ver en qué medida esto es peculiar de Asturias o resulta que hay un patrón que se reproduce en las cuencas mineras en muchos otros sitios del mundo. Partíamos del hecho de que los mineros también se parecen entre sí extraordinariamente entre lugares muy distintos del mundo, que es un tipo de trabajo que genera un tipo de cultura del trabajo y en torno a la cultura del trabajo genera vínculos de solidaridad, de identidad y también de resistencia o de lucha colectiva y de organización, y que al final uno acaba viendo comportamientos de los mineros en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Chile, en Bolivia, que se parecen sorprendentemente. Entonces, también acaba uno comprobando que ese tipo de liderazgos femeninos en contextos que en principio, a nosotros que nos acercamos con ojos de investigadores sociales, son contextos muy masculinos. Es decir, la mina ahora ya no, o ya no tanto, pero fue un territorio de hombres donde las mujeres siempre jugaron un papel subordinado. Casi siempre hubo mujeres trabajando en la mina, pero nunca o no eran en el interior o no eran los puestos clave, y desde luego las mujeres no aparecían vinculadas a la imagen de lo que era la mina y tampoco a la imagen del movimiento obrero en la minería, que era un movimiento muy potente pero muy masculino. Y sin embargo, lo que compruebo es que las mujeres están jugando no uno, sino varios papeles que son fundamentales. Hay uno casi invisible, que es el de sostenimiento de la economía doméstica y sostenimiento de los vínculos de la comunidad. Yo tengo una colega en el País Vasco, Pilar Pérez Fuentes, una historiadora feminista que hizo una investigación sobre la cuenca minera de Vizcaya, unos mineros que cerraron ya en los años 50, hizo una investigación sobre la economía y la sociedad de la cuenca minera en la primera mitad del siglo XX. Y decía, los profesores de Historia Económica de mi universidad me dicen, nos desmontaste la bolera, porque lo que habíamos investigado nosotros de Historia Económica, resulta que lo que tú descubres o lo que tú planteas nos descoloca. ¿Por qué? Porque los que habían hecho Historia Económica de la cuenca minera de Vizcaya habían encontrado, digamos, los libros de registro de las empresas y ahí encontraban el empleo, los libramientos, los nómines, los salarios, y pensaron que esa era la economía de la cuenca minera, los salarios de los mineros. Y cuando ella lo investigó desde otro punto de vista, encontró las cosas que no están en los papeles, que no están en los archivos, que no quedan registradas en las empresas, que las mujeres eran fundamentales en el sostenimiento de esa economía. Las mujeres tenían huéspedes en casa, porque había montones de mineros solteros que vivían en casa de mineros casados y evidentemente no vivían porque ellos hacían de comer, o ellos hacían la cama, ellos lavaban la ropa, el minero, compañero de ellos, sino la mujer. Las mujeres tenían huerta y iban a vender. Las mujeres lavaban ropa de otras, o daban de mamar aguajes de otras. Hacían montones de tareas que al final
significaban una fuente de ingresos fundamental para la economía, significaban también una redistribución. El minero soltero que gana el mismo sueldo que el casado, al final una parte del sueldo del soltero acaba en la economía del casado porque la mujer lo está acogiendo. En total, esa investigación de Pilar Pérez Fuentes lo que hacía era visibilizar el papel fundamental de las mujeres en una economía en la que en los papeles nunca aparecían, pero en la realidad eran decisivas. Bueno, ese sería uno de los papeles, ese papel invisible que luego, bueno, Anita sabe muy bien qué pasaba cuando venían maldades, cuánto trabajaban las mujeres, cuánto trabajó ella ahí cocinando y limpiando, o cuánto trabajaban otros, y cómo cuando venían maldades las mujeres eran, estoy acordándome de la mujer del cordobés en la Viana comprando un carro para vender pescado por los pueblos porque el marido estaba preso. O este otro papel que juega en la solidaridad, recaudando fondos, recaudando comida, como Anita nos contará seguramente, comida para mandar a los presos, encerrándose, formando piquetes en las huelgas. Y finalmente hay un papel que ya directamente un papel de liderazgo de algunos, de personajes singulares. Yo creo que el propio contexto social de las cuencas mineras estimula los comportamientos de resistencia y de lucha. Y eso no es privativo de los hombres en absoluto. Las mujeres son capaces de sobreponerse a ese papel relegado, secundario, que aparentemente les regala el vida doméstico, para salir y acabar liderando conflictos, siendo claves en la solidaridad, siendo claves en la reivindicación, a veces haciéndose fuertes justamente en la condición de mujeres, ¿no? Es decir, una de las cosas que tenía las luchas de Anita, y yo no sé si los más jóvenes de alguna manera explotasteis eso, pero en los tiempos mucho más duros de Anita, muchas veces era la situación en la que se veía a la policía o la Guardia Civil que no sabía muy bien qué hacer con ellas, ¿no? Un poco lo que pasa en un ámbito que no tiene nada que ver con la minería, con los de FEMEN cuando se desnuden y los policías no saben por dónde agarrarles, ¿no? Y no saben muy bien, no ellos pueden pegar porque queda feo, un poco. De alguna manera, es decir, aquellos piquetes de mujeres en la cuenca, el de Anita en torno al Pozo Fondón y tantos otros que se formaron, situaban a los hombres ante la contradicción de que había mujeres que tenían más arrestos, más cojones que ellas, ¿no? Es decir, que por eso ellos tiraban maíz para llamar a los gallines y de alguna manera los situaban en una posición que era casi insostenible para ellos cuando se enfrentaban a mujeres que eran mucho más valientes y que tenían muchos más agalles. Y lo que encontramos fue que en cuanto empezamos a buscar, la exposición ya es pequeña para lo que podría ser y para lo que queremos que sea, porque la entendemos como un proceso en construcción. Pero sí encontramos unos pocos ejemplos de mujeres que se podían parecer, que nos podían recordar a las de aquí. La única que no está viva de las que aparecen, de los extranjeros que aparecen en la exposición, y una norteamericana que murió en 1930 y tenía entonces... Ella llegó a celebrar los 100 años, aunque parece ser que nunca los llegó a cumplir, pero bueno, ella ponía ese años y llegó a los 100. De todas maneras, pasado de los 90. Era una irlandesa que de Oaxaca emigró, el padre emigró primero a Canadá y luego a Estados Unidos, que fue maestra y fue costurera, perdió a toda la familia en una epidemia de tifus, montó un taller de costura y ardió el taller en el incendio de Chicago y a partir de ahí convirtióse en una activista sindical. Y con cerca de 50 años convirtióse en una militante, sobre todo, no solo, pero sobre todo en huelgas de mineros, en una activista del sindicato de mineros norteamericano que a medida que se iba quedando el pelo blanco, pues iba siendo una figura desafiando a las autoridades, encarcelada, incluso sometida a un consejo de guerra, disfrazándose y entrando clandestinamente en los sitios donde la echaban y desafiando constantemente a las autoridades en el apoyo a huelgas mineras, en sitios donde se podía morir con mucha facilidad y alguna vez estuvo a punto de ser asesinada, ¿no? Y que se convirtió en una figura de leyenda en Estados Unidos. Hay canciones, biografías, una autobiografía de ella, pero varias biografías de ella y varias canciones que la recuerden. Quiso enterrarse en el memorial a unos mineros que habían muerto en una huelga en 1890 y pico, cerca de Chicago. De esta tenemos de todas maneras la voz porque hay grabaciones de ella en internet, pero lógicamente no la pudimos entrevistar. Pero sí localizamos, por ejemplo, a una de las mujeres de los comités de mujeres contra los cierres de pozos en la huelga minera contra la Thatcher en el 84-85. Es una huelga importantísima. Yo decíalo hoy en clase con los alumnos de la facultad, de todas las batallas que se libraron y que se perdieron contra el neoliberalismo, seguramente sería la más importante de todas.
decir, la gran derrota y la derrota de los mineros contra la Thatcher, la victoria de la Thatcher y el neoliberalismo arrasando con el movimiento obrero y arrasando con las comunidades obreras, no solo de los cuencas mineros, sino de las zonas industriales y de los astilleros, de la siderurgia. Y es una batalla a cara de perro de un año que cuesta 2 muertos, que da lugar a una represión brutal del Estado. Y ahí hay un papel fundamental de las mujeres, de los comités de mujeres contra los cierres de pozos, de los piquetes de mujeres, de la recogida de solidaridad. Entrevistamos a una en Sheffield que recuerda todavía con emoción la solidaridad que llegaba de fuera, las ayudas que llegaban de otros sitios. Hubo un retorno de esa solidaridad en la huelga de 2012, de gente que vino del Reino Unido aquí como devolviendo los apoyos que habían recibido hacía 30 años ya. Estamos ya más de 30 años de aquella huelga, de la que se siguen escribiendo libros de historia, se siguen escribiendo testimonios, hay varios libros con relatos de testimonios de mujeres o relatos de las propias mujeres, alguna canción escrita a propósito de ellas o escrita por mujeres. Esta mujer, el marido era un sindicalista del Pozo también, y cuenta durante un año ella trabajaba los fines de semana, los viernes y los sábados en un pub para sacar algo de ferres, y el resto del tiempo estaba en piquetes, en comités, en movilizaciones. El marido y yo no nos vimos durante un año, porque él estaba moviéndose por un lado y yo por otro, y prácticamente no nos veíamos. Recuerdo también que no pudo volver a comer carne enlatada porque era la ración de los piquetes, era lates de carne en conserva, y nunca más pude volver a probar la carne. Pero recuerda con orgullo aquella lucha. Es decir, cuando rememora aquella lucha, que es una lucha amarga de derrota, volvería a hacer lo mismo. Buscamos a una mucho más joven. La más joven que veis en la exposición está encapuchada, está enmascarada. En algún sitio debo tener la foto por aquí. Aunque ahora no... Sí, efectivamente, claro, y es la que sirve de portada también. Carmen Alenza y una italiana de Cerdeña. Tenía en este momento 37 años, supongo que ahora tendrá en torno a 40, y hace muy poco tiempo, en noviembre del 2014, creo, sí, noviembre y diciembre de 2014, se encerró con otras 36 mujeres en un pozo en Cerdeña. El único caso que yo conozco de un encierro exclusivamente de mujeres dentro de una mina, reclamando el pago de salarios, la estabilización de los contratos eventuales y un plan de futuro para la mina. Ella no es minera, pero sí trabaja en la empresa minera, trabaja en los archivos de la empresa. Y en la entrevista que hicimos decía: ¿por qué me encerré? Porque lo que yo no soporto ya los indiferentes, ¿no? Es decir, a la gente que pasa, ¿no? Es decir, había una pelea, había que estar. Otra de ellas es una brasileña con un perfil muy diferente, y una maestra y ahora alcaldesa de Minas de Leao, en Río Grande do Sul, fía de un minero polaco emigrado. Ella nunca trabajó en la mina, simplemente ella es de familia minera, pero en una región minera ella es la primera mujer alcaldesa en toda la zona. Nunca había habido una mujer alcaldesa. Su labor como maestra fue de escolarización, alfabetización no solo de niños, sino también de adultos, una labor, digamos, social desde su profesión de maestra. Y luego, pues están les de casa, ¿no? Está Anita, que no voy a hablar por ella porque ella se sobra para hablar. Y luego tenemos también en los retratos que hay sin texto, lo que intentamos fue recoger varias generaciones, desde esta más antigua que os digo, Maricuela, la veréis ahí vestida con sus mejores gales, porque ella es presumida, bueno, o sea, sigue llevando tacones, 98 años va a cumplir en cuestión de 2 o 3 semanas, sigue llevando tacones, se puso su mejor blusa, y luego decía de la foto, el fotógrafo que es amigo, buscaba un fondo de ruina minera, llevó a la Carballín, que es de donde ella llega, aunque viva en Gijón y estuvo exiliada en Francia muchos años, y buscaba un fondo de ruinas de mina. Y decía, lo más roñoso y lo más destartalado, ahí me quería poner. Que no lo veía ella muy claro por qué la tenía que poner con un fondo de hierros roñosos. Bueno, pues Maricuela fue miliciana en el 36. Estuvo en el frente y estuvo en la guerra como miliciana, era una militante de las Juventudes Socialistas entonces. Anita, Celestina Marrón, que ya murió, que ya estaba entonces, tenía la cabeza un poco ida, pero bueno, todavía estaba lo bastante cabal, y sacamos una foto, una mujer extraordinaria también en la resistencia desde los primeros años, ¿no? Bueno, de perder a los padres, de perder la casa, de una infancia durísima,
mujer separada después, sacando adelante a la familia, una casa donde quedaban los clandestinos, como pasaba en casa de Anita Enlada, en casa de Celestina Marrón, los dirigentes clandestinos del PC, que si los pillan en su casa, pues es una condena de cárcel de muchísimos años, Horacio, Mario Huerta, Ángel León, y la otra, venía preguntando ya Anita por ella, Frasia, como la llama, Eufrasia Álvarez, que acaba de quedar viuda, también una de las mujeres clave en toda esa labor de la solidaridad, de la movilización, de la lucha. Y las generaciones más recientes, bueno, Blanca González, me parece que es apellida, y una de las primeras que entraron en la mina cuando las mujeres recuperaron el derecho a entrar en la mina, entró y nos cuenta en la entrevista, entró como un 22 de diciembre y el 23 cuando llega encuentra con que dice, ¿sabes que hay asamblea? Y ye por lo vuestro. Y el ye por lo vuestro ye que la mina está parada y la asamblea ye en contra de que las mujeres trabajen en la mina. Y ella cruza la casa de aseo, va a la asamblea, sube al banco y habla, ¿no? Defendiendo su derecho a trabajar. Y bueno, la siguiente generación sería la de Eva, la de Raquel, está Lisis y está Bea, fotografías ahí al pie del castillete de la mina Llamas en Aulaña. Están también les de Cerredo, Yolanda, Pepa y Susana, y quisimos incluso recoger a la generación siguiente, Alba y no recuerdo cómo se llama, no sé la tía de Susana, ¿cómo se llama? Alba y Alejandra, que bueno, tenían en torno a 12 años, yo creo, y estaban en el colegio de Zarreu peleando por poder hacer el bachiller allí y no tener que bajar o a Villablino o a Cangas para hacer el bachiller. Es decir, con esa escuela de solidaridad y de lucha, con ese aprendizaje de que las cosas se consiguen cuando se pelea por ellas y que no se hay que rendir, con 12 años habían vivido la huelga de 2012 y estaban movilizándose por una reivindicación propia que en el último extremo enlaza directamente con la de sus madres, que no se muera el pueblo, que la mina no cierre y que el pueblo no muera. Y por tanto quisimos recoger también a lo que son los gérmenes o las semillas del futuro. Bueno, ese es un poco el sentido de la exposición y además yo creo que ya hablé mucho porque vale la pena que hable Anita y que hable Eva también y la otra compañera seguramente. Anita.